Bueno, para hacer el análisis de componentes principales en Python, además de importar los módulos que ya habíamos importado inicialmente, listo, vamos a importar este módulo. Importamos la función PCA, listo. Vamos a importar esta función PCA del módulo de composition del paquete scikit-learn. Este paquete es el mismo con el que habíamos estado trabajando inicialmente y con el que pudimos hacer la estandarización de los datos. Recuerden cuando teníamos esas dos escalas tan diferentes o esas escalas tan diferentes que encontramos en los datos que bajamos de Telco, de la empresa de telecomunicaciones, y que estandarizamos a través de esta herramienta estándar Scaler, que es del módulo del paquete de scikit-learn también, igual. Igual acá, scikit-learn, ese paquete de scikit-learn lo usamos también para hacer la clusterización, que fue lo que hicimos con K-means. Eso lo vamos a volver a emplear, entonces por eso dejémoslo acá. Y en este momento estamos ya el primer paso para hacer ese análisis de componentes principales, estamos usando ese paquete scikit-learn del nuevo. Listo. Ahora vamos, estos son los mismos análisis que habíamos hecho inicialmente, que los vamos a dejar acá. Listo para volver a retomarlos más adelante. Y aquí ya empieza lo que nos está llamando en este momento la atención. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver en primer lugar esta parte de acá. Listo. Vamos a crear un objeto que se denomina PCA. Vamos a crear un objeto que se denomina PCA y que va a ser una instancia de esta clase PCA. A este objeto se le va a hacer un feed. Listo, acá. Esta línea de código me está diciendo o le estamos solicitando a Python, vea, a este objeto hágamele un feed utilizando esos datos que ya habían estandarizado anteriormente. Y aquí ya se tendrá el análisis de los componentes principales. ¿A qué hace alusión este feed? Con este feed se está buscando ajustar ese modelo PCA a los datos que le estoy dando. En este caso son esos datos estandarizados que ya teníamos inicialmente. Una vez que el modelo es ajustado, ya se puede usar para hacer la transformación que necesitamos. Con el feed le estoy diciendo entonces a PCA, le estoy diciendo a PCA que estudie esos datos y descubra las características más importantes. O sea, ¿cuáles características más importantes? O sea, los componentes principales. O sea, le estoy pidiendo que haga patrones para simplificar y con ello determinar cuáles son esos componentes principales. Entonces ya no van a ser 20 variables, 20 componentes, sino que va a ser una reducción a 10 componentes principales, a 5 componentes principales, a 15 componentes principales. De ahí el nombre de la metodología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En esta parte de acá, vamos a mirar qué tan importantes son cada uno de esos datos y qué es lo que tenemos a mano, la varianza. ¿Listo? ¿Por qué estamos hablando específicamente de la varianza? Como vimos anteriormente en esas figuras geométricas, en esos gráficos geométricos que hicimos anteriormente en la parte de introducción, estábamos mirando cómo esos datos, esos puntos, se estaban proyectando a esas dos líneas. Había una línea A y una línea 1 y una línea 2. Veíamos que la varianza en la línea 1 era menor que en la varianza de la línea 2. Entonces ahí estábamos diciendo que la varianza de la línea 2 me explicaba más esa proyección de datos que teníamos.
Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para ver esta parte de acá, esto ya no, para ver, nos vamos a concentrar en esta línea de códigos para ver qué tan importantes son cada uno de esos componentes. Se puede emplear este método. ¿Listo? Display Variance Radio, lo que nos va a dar cuánta varianza explica cada uno de los componentes. Entonces, si damos Shift Enter, listo, vamos a obtener esta información. Listo. Y esta información, ¿qué nos está diciendo? Como podemos ver, hay 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Y hay 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que hay 20 varianzas para esos 20 componentes. Y cada una de ellas está ordenada, cada una de las varianzas que se determinaron para esas 20 componentes, o sea, para esas 20 variables iniciales. Cada una de ellas está ordenada de mayor a menor varianza. Por eso es que estamos diciendo que es acumulada. Entonces, el primer componente, miremos, este primer componente que está a la menos 1 por 10 a la menos 1 explica, porque es 10 a la menos 1, explica el 25.9% de la varianza total. Si sumamos todas estas varianzas, nos debe dar 1, por eso estamos hablando de manera de porcentaje, listo. Entonces aquí nos está explicando el 25.93% de la varianza total. Si vemos este que sigue nos estaría explicando cuánto. Este nos estaría, porque está a la menos 1, nos estaría explicando el 14.5%. ¿Listo? Y este tercero a la menos 2 me estaría explicando solo el 6%. Entonces miren que realmente se puede disminuir esa gran cantidad de variables a pequeñas variables. Y esta es una primera aproximación que respalda eso que se quiere hacer. Estos dos últimos, miren que esto nos respalda aún más ese análisis que queremos hacer, ese análisis PCA. Estos dos últimos, ¿por qué? Porque estos dos últimos realmente nos estarían explicando un porcentaje muy bajo, ya que está el penúltimo por 10 a la menos 3 y el último por 10 a la menos 5. Entonces, se puede ver que esos dos últimos componentes explican realmente muy poco. Y un indicio de eso, claro, es que son dimensiones que son a la menos 3 y a la menos 1. Son estos números expuestos a la menos 3 y a la menos 1. ¿Listo? Entonces, para llegar a esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo debemos determinar cuántos componentes debemos escoger para nuestro análisis de componentes principales? Para esto es muy útil el gráfico de varianza acumulada. Miremoslo acá. Listo. Que lleguemos hasta acá. Listo. Vamos a ver el gráfico, vamos a generar ese gráfico de varianzas acumuladas. Así que se va a hacer un gráfico de varianza acumulada para determinar, la finalidad es determinar cuántos componentes debemos tomar en nuestro modelo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo mismo que hemos hecho con los gráficos anteriores. Para ello se hace un PLT figure, le vamos a dar el tamaño de nuestra figura, que para acá es 10 de ancho, 8 de alto, y luego de esto voy a generar un gráfico plt.plot. Ahora, en esta parte de acá, en esta fila, en este renglón de código, le voy a escribir qué quiero en cada uno de los ejes. Entonces aquí le estoy diciendo que en el eje de las X me ponga un rango del 1 al 20, o sea que le voy a decir que del 1 al 21. Ya sabemos por qué en el repaso de Python que se hizo.
También le estoy diciendo que en el eje de las Y quiero que me dé la varianza acumulada. Entonces, si ven acá, esa varianza acumulada que habíamos descrito anteriormente, se la estamos colocando acá. Acá, a partir de este punto, le estoy diciendo que me dé la suma acumulada. O sea, le estoy dando esta función. ¿Listo? Que se llama QSUM. También le voy a decir que me marque los puntos de esa figura con O. ¿Listo? Con una O que me los determine. Y ahora esto que siempre lo hemos dado para los diagramas anteriores, le doy el nombre al gráfico que va a ser varianza acumulada, luego le pongo el nombre a los ejes, el de las X va a tener este nombre, número de componentes, y el de las Y va a tener esto. Entonces aquí le doy Shift Enter y vamos a obtener el gráfico de varianza explicada por los componentes. ¿Listo? Con este gráfico, ¿qué vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo este gráfico? Miren, entonces ustedes, el eje de las X y el eje de las Y. Según este gráfico, listo, nos va a ayudar a determinar cuántos componentes queremos en nuestro modelo, cuántos componentes son necesarios para explicar de manera fiable nuestro modelo. Un buen número que se puede escoger, un buen punto de partida es este. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como esta es la varianza acumulada, según este gráfico, un buen número que se puede escoger es esta, del 80%. Si escogiéramos, por ejemplo, acá, 5 componentes, listo, estaríamos explicando alrededor del 60% de la varianza. Con 10 componentes estaríamos explicando el 80% de la varianza. Si tomáramos, por ejemplo, acá 18, estaríamos explicando aproximadamente el 99.999% de la varianza. Entonces, según esto, el número adecuado es escoger 10 variables. ¿Listo? 10 componentes principales que me estarían explicando el 80% de la varianza. Para hacer el ejercicio lo vamos a tomar con 4. ¿Listo? Vamos a tomar 4 componentes principales y vamos a desarrollar todo el ejercicio para esos 4 componentes principales para que se nos haga más fácil de entender. Con esos 4 componentes principales estaríamos explicando aproximadamente el 60% de la información. ¿Listo? Enseguida van a poder ustedes hacer un ejercicio de varianza acumulada. Yo les estaría dando el archivo para que me repitan este mismo ejercicio con los datos que les voy a dar. Listo. Enseguida se hará el análisis de resultados, o sea, el análisis de varianza acumulada.